Tracocentesis e instalación sonda endopleural, en base a nuestra bibliografía. Bueno, nosotros sabemos que tenemos dos pulmones. El lado derecho tiene 3 lóbulos, lóbulo superior, el medio y el inferior. En el lado izquierdo 2 lóbulos. Estos pulmones están envueltos por una especie de membranas que son denominadas pleuras, que es pleura visceral, la que se conecta principalmente con el parénquima pulmonar, y de ahí viene el intersticio pulmonar, y la pleura parietal es la que recubre ambos pulmones. Debemos de saber que esta presión normal a la inspiración suele ser cuando respiramos de -5 a -7 centímetros de agua, y a la expiración puede ser 0 o +1. La producción de líquido pleural en cavidad es aproximadamente de 0,1 a 0,2 ml por kilogramo peso. ¿Okay? Entonces, cuando este líquido pleural, ¿cuál es la función principal? Pues evitar un roce áspero o que pueda lesionar el parénquima. Cuando este líquido se acumula dentro de este espacio pleural, porque acá tenemos la pleura visceral, luego tenemos la pleura parietal y tenemos un espacio virtual. Cuando se acumula líquido ya se crea un espacio verdadero. Entonces el derrame pleural no es nada más que la acumulación patológica de líquido en la cavidad pleural, en toda esta parte. Este líquido puede ser exudado, puede ser transudado, puede ser sangre, puede ser quilo, bilis, orina, puede ser sangre, lo que nos podamos imaginar. ¿Ok? Solo derrame pleural es un tema muy ampuloso, ¿no? Que el neumólogo pudiera hablar por lo menos unas 3-4 horas de solo derrame pleural. Los mecanismos de producción de derrame pleural son varios, ¿no? Primero tenemos por aumento de la presión hidrostática. Eso tenemos el ejemplo a pacientes con falla cardíaca congestiva. Por sobrecarga de líquidos puede ser secundaria un paciente con enfermedad renal crónica. O porque hay descenso de la presión oncótica, pues esto ustedes deben recordar que, por ejemplo, tenemos acá un vaso sanguíneo y en el vaso sanguíneo se encuentra contenido. Este contenido tiene proteínas, que normalmente es la albúmina, y otras como las globulinas y el plasma nadando. El aumento de la presión hidrostática es cuando ya vence las fuerzas de Starling, salen, por un mecanismo de difusión y se acumula líquido en el espacio extracelular, en este caso en el espacio pleural. Esto es por aumento de la presión hidrostática. Ahora, dentro del vaso sanguíneo pues tenemos partículas o proteínas que estas generan una presión negativa, es decir, que jalan agua. ¿Ok? A este fenómeno se denomina lo que es la ósmosis. ¿Ok? Si son realizadas por electrolitos. ¿Ok? La ósmosis. ¿Qué es la ósmosis? No es nada más que el paso de agua o del disolvente de menor concentración a mayor concentración. Es decir, estas proteínas jalan agua. Y cuando estas funciones las realizan las proteínas, se la denomina presión oncótica. ¿Ok? Cuando estas albúminas, estas proteínas bajan, ¿no? Menos de 5 gramos de decilitro, que está con 1.3 gramos de decilitro, pues ¿por qué puede bajar estas proteínas? Porque el hígado no produce buenas proteínas, ¿no? O porque se pierden muchas proteínas, como en el síndrome nefrótico. Ambos van a ocasionar una hipoalbuminemia. Si ocasionan hipoalbuminemia, pues también ocasionan la disminución de la presión oncótica. Por ende, también va a permitir la fuga de líquido. ¿Ok? Luego tenemos el descenso de la presión del espacio pleural por atelectasias. Por ejemplo,
Si nosotros este pulmón acá va a tener la tráquea, van a tener sus bronquios principales y de repente acá hay una obstrucción de un bronquio principal. Este bronquio principal va a generar una atelectasia post-obstructiva, lo que pues hace que este pulmón se colapse y se acumule líquido por presión negativa. ¿Okay? Otro mecanismo de producción de líquido es por el incremento de la permeabilidad de la microcirculación. Por ejemplo, en pacientes que tienen cáncer, tienen procesos neoplásicos, hace que esta pleura parietal y la visceral comiencen a invadirse y genere un proceso de inflamación. Cuando se inflama toda esta parte, toda la pleura, pues suelen generar derrames pleurales malignos que son la mayoría masivos. Y pues el paciente viene con disnea, viene con un dolor pleurítico. Y también el otro mecanismo es por alteración del drenaje linfático, es decir, que si se produce si se produce el líquido pleural, pues alguien tiene que recoger ese líquido pleural y el que recoge es un drenaje linfático. Y cuando se obstruye este drenaje, pues por tumor, fibrosis, pues obviamente se va a acumular líquido. Ahora puede haber un movimiento líquido desde el espacio peritoneal a la pleural a través de defectos de diafragma, ¿no? Como suele ser un líquido asítico, que puede estar a compresión y aumenta tanta la presión que puede generar comunicaciones transdiafragmáticas entre la pleura y el peritoneo, generando acumulación de derrame pleural. Entonces, nosotros cuando un paciente llega con un síndrome de derrame pleural, hacemos la semiología, hacemos la auscultación, la percusión, la palpación y nos generen un síndrome de derrame pleural, pues lo que nosotros tenemos que saber es por qué está haciendo derrame pleural. Para eso tenemos una toracocentesis diagnóstica porque queremos saber cuál es la etiología. Pero cuando el paciente se encuentra con disnea y ese derrame pleural le dificulta mucho la respiración y que necesariamente tenemos que evacuarla, ahí ya se torna una toracocentesis terapéutica o evacuatoria. Ojo, en pacientes también con neumotórax, que está aire dentro de los pulmones entre el espacio, en la cavidad torácica, pues también se utiliza la toracocentesis terapéutica. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones? ¿A qué pacientes les vamos a realizar? Básicamente un paciente que viene con derrame pleural, ¿no? Ustedes ven aquí en la imagen donde hay borramiento del ángulo costodiafragmático izquierdo y del ángulo cardiofrénico y tiene una forma cóncava en la parte superior y aquí no existe ni vascularización ni broncograma aéreo, no se ve pulmón, lo más probable que esto se trate de un derrame pleural. Entonces ahí pues indicamos, ¿no? Comenzamos a hacer la punción. La presencia también en un contexto de empiema, pero el empiema se hace un diagnóstico por citoquímico y por otros factores como el pH, glucemia y células y demás, ¿no? Pero en un derrame pleural pues puede ser empiema, puede ser un hemotórax, sobre todo en pacientes con antecedente de traumatismo, ¿no? Por accidente de tránsito o caídas, etcétera. O en pacientes también podemos encontrar un hemotórax o quilotórax, sobre todo en pacientes con neoplasias o alguna lesión del conducto torácico. Los 4 diagnósticos más frecuentes que dan derrame pleural pues es falla cardíaca, neoplasias, derrame paraneumónico y derrame postoperatorio. Las contraindicaciones pues nosotros sabemos ante cualquier invasión de un paciente debemos de tener el perfil de coagulación, el TP, el TTPA, las plaquetas y el INR, ¿no? Y el antecedente si el paciente estaba tomando antiplaquetarios o anticoagulantes, todos esos. ¿Por qué? Porque si nosotros lesionamos un vaso sanguíneo y no podemos hacer hemostasia, puede complicarse con un hemotórax
y llegar a un choque hipovolémico. El equipo de toracocentesis pues es gasas estériles, paños estériles, una anestesia local, necesitamos las jeringas y los drenajes. Esto es importante, ¿ok? Cuando nosotros realizamos la punción, tenemos que decidir dónde vamos a puncionar, cuáles son los riesgos que voy a tomar, cuáles son las complicaciones que puedo tener y cómo resolverlas la complicación. Y lo que vamos a explicar según nuestra bibliografía es que la punción se debe realizar en la línea escapular entre el espacio sexto y séptimo espacio intercostal. Pregunta de examen. Si el paciente se encuentra sentado, ¿no? Debemos de guiarnos a través también de la línea axilar posterior entre el quinto y séptimo espacio intercostal. ¿Ok? En un paciente que esté con neumotórax a tensión, pues allí se recomienda hacer la punción toracocentesis en la línea medioclavicular en el segundo espacio intercostal. Por ejemplo, esta imagen es muy importante porque miren, aquí tenemos la costilla y otra costilla y este es el espacio intercostal, digamos que estamos en el 6, ¿no? Donde yo voy a comenzar a introducir la aguja. Acá arriba, abajo, ¿dónde? Lo ideal es acá, por encima del borde superior de la costilla, acá. ¿Por qué? Porque si yo introduzco acá por debajo, puedo lesionar este paquete vasculonervioso, que son la vena, arteria y nervio intercostal. Ojo, que si yo lesiono uno de estos vasos sanguíneos, pueden sangrar mucho. Yo he visto pacientes que se han lesionado estos vasos sanguíneos y pueden llegarse a chocar, ¿ok? Puede llegar a un choque hipovolémico. Ustedes ven aquí la imagen, la aguja por encima del borde superior de la costilla. Ojo con eso. El procedimiento, pues normalmente lo que nosotros hacemos, el paciente que esté sentado, vemos el vértice o el borde inferior de la escápula, hacemos que los brazos estén hacia el frente, que se extiendan para abrir las escápulas e introducir allí la aguja. Bueno, pues el procedimiento es como cualquiera, será asepsia, antisepsia, y a medida que se va introduciendo la aguja se va aspirando hasta obtener líquido. Bueno, por ejemplo acá, ¿no? Se hace la asepsia, antisepsia, se delimita el borde y miren acá, está comenzando a salir ya líquido, ¿no? Pero aquí miren, y es algo sanguinolento. Pregunta. ¿Cuánto de líquido yo puedo sacar? 300, o sea, 100, 200, 300, 500, 1000 o 2000. ¿Hasta cuánto? Una vez que yo ya he obtenido los líquidos, o sea, el líquido pleural, pues ya debo saber cuáles mandar, ¿no? Recordemos, citoquímico, cultivo y antibiograma y el citológico. Siempre se debe mandar, ¿ok? Pero si el paciente estoy sospechando tuberculosis, pues le pediré un ADA, ¿no? Si estoy sospechando algún otro neoplasia, pues pediré laboratorios especiales. Esto no es el objetivo de esta videoclase, pues, pero debemos de recordar que para clasificar a un líquido pleural, pues debemos de ser transudado o exudado. Para esto se toman los criterios de Light, ¿ok? Los criterios de Light, pues, son otros varios criterios, pero estos son los tres principales, ¿no? Donde tenemos que estas alteraciones ya va a ser transudado o exudado. Dentro de los exudados tenemos estas causas y dentro de transudado estas causas. La causa más frecuente de pleural, pues la falla cardíaca. Ahora, en casos de neumotórax, donde se realiza la toracocentesis, en un caso de neumotórax que compromete la vida del paciente, pues se realiza en el segundo espacio intercostal, en la línea medioclavicular, ¿no? Máximo hasta en el tercero. El procedimiento ya lo dijimos que debe ser
por el borde superior de la costilla para evitar la lesión de la arteria, vena y nervio intercostal. Por ejemplo, acá tenemos la segunda costilla, acá tenemos la tercera costilla y acá está introduciendo esto en un contexto de neumotórax. ¿Ok? De neumotórax. No es para toracocentesis. Las complicaciones, pues obviamente pueden ser mayores y menores. Una complicación que podemos tener en una toracocentesis neumotórax, ¿no? Porque nosotros introducimos la aguja y podemos lastimar al pulmón, y si lastimamos al pulmón, pues es neumotórax, ¿no? Y si lastimamos el pulmón, el parénquima pulmonar y el vaso sanguíneo, pues tendremos un hemoneumotórax o hemorragia, que esto se puede acompañar de choque hipovolémico. El edema pulmonar por reexpansión, pues también es dominada a presión negativa. Podemos tener implantación de células tumorales, que es muy poco frecuente, un embolismo aéreo, eso sí puede entrar aire, y pues la colocación inadvertida de un catéter que no esté en una situación adecuada, pues ahí debemos de valorar, ¿no? Las complicaciones menores incluyen dolor al sitio de la punción, un hematoma subcutáneo, seroma, ansiedad, disnea, tos. Ahora, con relación a la sonda endopleural, pues es casi similar, solo que esta tiene es un método de terapéutico. ¿Okay? Por ejemplo, la instalación de esta sonda endopleural, pues el objetivo, como ustedes ven en la imagen, es introducir una sonda con el objetivo de drenar el líquido, sangre, pus o aire. ¿Ok? ¿Cuáles son las indicaciones, ¿no? En un neumotórax, ¿no? Que ya hay varias guías para introducir sonda endopleural en un contexto de neumotórax, como las guías de la BTS, de la British. Luego tenemos el neumotórax atención postraumático postquirúrgico, un neumotórax iatrogénico, un derrame pleural, un empiema pleural, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué pasa si a un paciente yo le realizo la toracocentesis e inmediatamente mando al laboratorio que me midan pH y glucosa? Si el pH está menos de 7,1 y tengo una glucosa muy baja, ponte de 20 o 30, pues estoy en un contexto de un empiema. Entonces debo de instalar sonda endopleural, ¿ok? Porque si no, a un empiema que no le pongo tubo endopleural, lo más probable es que no vaya bien, porque los antibióticos no penetran bien en el pulmón en un contexto de un empiema pleural. Luego un hemoneumotórax en un paciente que llega con traumatismo y de repente lesiona tórax y está con falla respiratoria, hipotenso, y se hace una ecofaz pulmonar donde se encuentra sangre y se debe instalar la sonda endopleural. Las contraindicaciones siempre está la coagulopatía, la falla cardíaca que pueda llegar a un choque cardiogénico, ventilación mecánica a presiones elevadas, aunque no tanto, no sabemos a qué se refiere con presiones elevadas, si es la PICO, la PIP, la presión meseta o etcétera. Enfermedad cutánea en la punción, bueno, aquí nos está mencionando que puede haber un proceso infeccioso, algo que no nos permita introducir la aguja o la sonda, y la cantidad mínima de derrame o neumotórax sin repercusión respiratoria, pues tampoco lo vamos a poner una sonda, ¿no? El empiema tuberculoso, pues es una contraindicación para poner tubo endopleural, porque aumenta el riesgo de infección bacteriana y complica el tratamiento del derrame pleural, porque esta se puede fistulizar. ¿Ok? Y cuando un paciente tiene una fístula broncopleural o broncocutáneo, es muy difícil de tratar. Y cuando se pone un tubo endopleural, para eso nosotros necesitamos un sistema de evacuación, y ese sistema de evacuación se denomina el sello de agua. ¿Ok? El sello de agua son sistemas de drenaje
con sello bajo agua. Ustedes ven aquí el tubo. Aquí tiene como una llave que aprieta o que cierra y abre. Y acá tenemos el tubo. Y este tubo o esta botella, si vale el término, está llena de agua. Y a veces acá esto suele estar libre. ¿Ok? Pero esto también puede estar con otra botella u otro tubo y otro tubo. ¿Ok? Esto ya vamos a ver posteriormente para qué sirve. Entonces, este tubo, si yo acá lo pongo un succionador, un aparato que succiona, pues voy a llamarle a presión expiratoria negativa, porque voy a aspirar. Y si lo dejo así simplemente, voy a denominar por gravedad. ¿Ok? O algunas por presión que podemos encontrar por aspiración, que ya la mencionamos. Existen varios tipos de drenajes, pero todos se basan en el tradicional sistema de 3 botellas, donde cada una de ellas tiene una función distinta. Bueno, esto en la práctica diaria no la usamos, ¿no? Lo que usamos es un sello de agua suficiente, ¿no? Y esta podemos llevar a presión negativa. Luego tenemos el sello de una botella que cumple funciones de drenaje y sello de agua. Se conecta a una sonda torácica a través de un tubo largo que sumerge 2 centímetros. Y el otro tubo más cortito que funciona como respiradero para igualar la presión entre el frasco y la atmósfera, ¿no? Aquí son un sistema de juego de presiones. Y aquí, por ejemplo, tenemos un sello de 2 botellas, ¿no? La primera botella recolecta el líquido y la segunda botella actúa como una válvula en un solo sentido, es decir, no hace que se vaya el líquido hacia el pulmón y solamente hacia la otra botella. El agua de estar en la botella debe fluctuar con la inspiración, ¿no? Y con la expiración desciende. Y si no hay fluctuación, pues significa que el tubo está obstruido, es decir, la sonda endopleural, ¿no? Por un coágulo, por tejido de fibrina, etc. Y luego tenemos el sello de 3 botellas. ¿Cuál es el objetivo de poner botellas? De que evitar que primero, de sacar todo el líquido, ¿no? Segundo, de que no haya fugas hacia la cavidad torácica, ¿no? La primera botella lo que siempre hace es recolectar el drenaje. Y la segunda botella es el sello de agua. La tercera botella controla la presión de aspiración a través de un tubito acá que está como 20 centímetros de agua y está conectado a un aspirador. La presión de aspiración aumenta o disminuye pues dependiendo qué tanto de expansión pulmonar necesitamos. Ahora, pues hoy en día, pues ya no se manejan las 3 botellas, ¿no? Ya se crean drenajes especiales que ya se fabrican para ahorrar tiempo y riesgos de rotura de botellas. ¿Ok? Para esto se utiliza un sistema de drenaje desechable que pueden tener 4 cámaras o 3 cámaras. Las de 4 cámaras se denominan el argile, que son 2 sellos de agua, y la de Toradrain 3, que son 3 cámaras. El más utilizado comúnmente es el Pleurevac. Por ejemplo, ustedes aquí están viendo el argile que tiene 3 sistemas. Y acá tenemos otro equipo. El que más usamos pues es esto, el sistema de drenaje Pleurevac, ¿no? Donde tienen ahí las cantidades de líquido que se va a acumular. Y pues por ejemplo acá tenemos un sistema que va al pulmón, otro que va, aquí tenemos otro que puede ir a la sonda de aspiración, ¿no? Es un equipo desechable y tiene la capacidad hasta de almacenar 2,5 litros. La colocación, pues antes debemos de evaluar el riesgo de drenaje, si es posible ver, ¿no? Si tiene alguna coagulopatía o etcétera.
Y pues si el pulmón es densamente adherido a la pared torácica, si el drenaje de un espacio después de una neumonectomía debe ser elevado, es decir, primero vamos a evaluar si realmente se beneficia la instalación de una sonda endopleural. El equipo es lo mismo, campos quirúrgicos, gorro, guantes, antiséptico, anestesia, ¿no? Y esto es lo más importante. ¿Cuál voy a usar? ¿Cuál de estas sondas? ¿Ok? Si voy a usar de 16 a 20 French, o decir una 18 en promedio, o puedo usar una de 28 a 32. Ahora los instrumentos quirúrgicos, pues ya tenemos ahí las portaagujas, las pinzas, ¿no? Para disección y demás, que ahorita vamos a ver una imagen. Obviamente, para realizar la instalación de sonda pleural siempre debemos de tener el consentimiento informado, explicar al paciente y a su familia cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos ante la instalación. Esto es muy importante. Cuando un paciente yo voy a poner tubo, ya veo por un empiema pleural, ¿no? Digamos, veo la posición preferida para el paciente, normalmente en decúbito dorsal, echadito, y lo que hago es el brazo levantar hacia arriba, ¿no? O levantar hacia comenzar a sujetar en la cabecera del paciente. Y ahí identifico el quinto espacio intercostal, hago la línea axilar anterior, la media y la posterior, y entre el quinto espacio intercostal y en la línea medio axilar comienzo a instalar la sonda endopleural. Obviamente antes debo de hacer la asepsia y antisepsia de la región en donde voy a instalar. ¿Ok? Para esto nosotros tenemos la inserción debe estar en el triángulo de seguridad, ¿no? Que está formado por lo que hemos mencionado. En la base la línea del espacio intercostal, luego la punta hacia el vértice entre la línea axilar anterior y la línea axilar posterior, y ahí tenemos el triángulo de seguridad. Pues este está formado por el borde anterior del músculo dorsal ancho, el borde lateral del pectoral mayor, que es este, y la línea superior hasta el nivel horizontal del pezón y un ápice por debajo de la axila, ¿no? Este es el famoso triángulo de seguridad. Pregunta de examen. Ahora, para introducir en el espacio intercostal, pues tenemos que estar en un contexto de neumotórax, ¿no? Que el paciente tenga algún compromiso y tenga inestabilidad hemodinámica, y ahí introducimos en el segundo espacio intercostal en un contexto de neumotórax. ¿Okay? Y acá pues se realiza la colocación de anestesia, tejido celular subcutáneo, se hace la incisión con bisturí, con cuidado, y una vez introduzco la pinza para abrir un poco el tejido, introduzco mi dedo, palpo, y aquí ustedes van a sentir inmediatamente líquido o pus o lo que ustedes prefieran, o si pinchan y cierran neumotórax, sale inmediatamente aire, ¿no? Entonces, a medida que ya se introduzco, ya veo que he pasado y ya puedo sentir el líquido pleural, y comienzo a agarrar la pinza junto con el tubo, ¿no? Con la sonda. Y ya pues inmediatamente se pone la sonda, y inmediatamente debo pedir una placa radiográfica para ver dónde quedó la punta del tubo. Bueno, estos son los pasos que ya mencionamos. Y vemos, ¿no? Una radiografía donde acá se introdujo el tubo, y miren hacia dónde se encuentra, ¿no? Hasta la parte superior acá. Y una vez que se considera, pues se debe fijar el tubo endopleural tanto a la piel, y se debe poner sus apósitos y cuantificar qué tanto estoy sacando del líquido pleural. Y obviamente el manejo del sistema de drenaje pues debe ser controlado, evitar posibles complicaciones
complicaciones como con infecciones o que introduzca más aire, ¿no? Por ejemplo, el error frecuente es de que estos sellos de agua se comiencen a elevar más o a alzar más por encima del paciente, ¿no? El líquido retorna o el aire puede retornar. Entonces, una vez que ya hemos instalado y hacemos controles ecográficos al pulmón, ecografía pulmonar o radiografía, y debemos ver si existe alguna indicación para retirar la sonda. Ahora, lo ideal es que se retire lo más pronto posible por el riesgo de infección y el riesgo de fístulas. ¿Ok? Por ejemplo, en un contexto de neumotórax vamos a retirar cuando el pulmón esté completamente expandido, cuando no hay fugas de aires visibles, ¿no? Y en el aire donde se acumula. Debemos ver si el derrame pleural ha disminuido o que esté en la producción diaria entre 100 a 300 ml día, pues ya es un criterio de retiro, y dependiendo en otras causas más, ¿no? Por ejemplo, si estoy con un empiema pleural, pues veré si no hay fiebre, si ha disminuido los glóbulos blancos, si el cultivo fue positivo y estamos con antibiótico terapia guiada por cultivos, etcétera, ¿no? Se toman muchos criterios. Y las técnicas de extracción, pues primero ya hacemos una placa, ¿no? Y al retirar el paciente, el primero, lo más importante es que el paciente debe de exhalar, ¿no? Debe de exhalar y realizar la maniobra de Valsalva, y para ver, ¿no?, si no hay un tipo de fugas o sospecha de fístula. Y pues obviamente debemos de primero pinzar la sonda para que no entre aire. ¿Ok? Y las complicaciones, pues el riesgo de anestesia, el riesgo alérgico a la anestesia, la salida accidental de la sonda, daño de un nervio o de un vaso sanguíneo, que posteriormente el paciente pueda quejarse de neuralgia, sangrado constante del sitio quirúrgico. Lo más peligroso es lesionar el diafragma. Yo he estado, una vez casi lesiono el diafragma, ¿no? Podemos perforar el pulmón, podemos lacerar el hígado, perforación del estómago, que es menos frecuente, muy peligroso, laceración del bazo, sobre todo en el lado izquierdo, o infección en el sitio de la punción. Y otras complicaciones, pues pueden ser que se obstruya el tubo o la sonda, o que se comience a doblar, se pueda acodar y no tengamos ninguna salida de ningún líquido corporal.